En este vídeo no te voy a explicar cómo testear anuncios porque eso ya lo sabes, pero lo que no sabes o quizás no tienes claro es cómo encontrar una solución que te permita generar entre 20, 30 o 50 anuncios cada semana para poder constantemente estar testeando anuncios, encontrar los anuncios ganadores y por lo tanto multiplicar el ROAS de tu negocio. ¿Por qué? Porque lo mejor de toda esta solución es que no va a depender de tu tiempo, porque ni te vas a tener que grabar esos anuncios, ni vas a tener que escribir los guiones, ni vas a tener que montar los vídeos como haces actualmente. Porque lo van a hacer nuestros clones digitales hiperrealistas creados con inteligencia artificial, como por ejemplo todos estos que tengo yo en diferentes posiciones, que lo que nos permite es tener una infinidad de clones, igual que si nos grabáramos los anuncios, pero no vamos a tener que ponernos delante de la cámara nunca más. Y lo que te voy a enseñar en este vídeo es cómo estoy multiplicando el ROAS de mis campañas y la de mis clientes utilizando una metodología que he denominado anuncios IA Frankenstein. ¿Vale? Este nombre, ¿por qué? Porque consiste en combinar diferentes hooks, ángulos y cuerpos para con los clones vamos a hacer una infinidad de anuncios y por lo tanto con esos anuncios vamos a poder generar entre 50 y 100 anuncios a la semana y estar constantemente testeando, reducir métricas y aumentar considerablemente la facturación de nuestro negocio. Igual que he hecho yo en mis campañas, que solamente invirtiendo, en este caso es una locura, porque solamente invirtiendo 58 euros he conseguido facturar más de 9.000 euros, ¿vale? De mis clientes, y esto exactamente es lo que replico a mis clientes para que también puedan escalar sus campañas de publicidad. Por cierto, se me olvidó decirte que si quieres tener acceso a toda esta presentación y recursos valiosos como vídeos de cómo grabar clones para que sean realistas y ahorrarte meses de prueba y error, listas de más de 100 anuncios ganadores que han generado más de 1 millón de euros en publicidad, asistentes de IA para crear anuncios, para crear ofertas irresistibles y muchos más, simplemente en la descripción tienes ahí un enlace, haces clic, rellenas ahí una pregunta y yo te doy acceso a mi carpeta personal. Continuamos. He preparado aquí una presentación, es contundente, pero vamos a ir por el paso 1. Pues que el principal problema que tenemos en los negocios es la grabación de contenido, lo que tanto nos cuesta, el ponernos delante de la cámara por el tema del tiempo y por el tema de que quizás pues no te gusta o estás hasta los cuyons de tener que grabarte. ¿Y qué ocurre? Que el 90% de los negocios que invierten en publicidad no tienen como un sistema para estar constantemente testeando anuncios y escalar las campañas publicitarias. Al final se estancan en un pico de facturación y ya no pueden abarcar más porque tienen que estar creando más anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Que testear anuncios de forma manual te demanda demasiado tiempo y energía. Por lo tanto, si no puedes crear volumen de anuncios, no puedes testear bien. Y si no puedes testear bien, tus campañas nunca escalarán de forma rentable. Porque ¿cuál es aquí el principal pilar que hay que tener en cuenta? Que a mayor volumen de anuncios, mayor retorno de la inversión, porque mejores métricas vamos a conseguir. Por lo tanto, el negocio que más volumen de anuncios sea capaz de conseguir va a ser el winner. Y algo muy importante es que el contenido publicitario debe ser el activo más escalable de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en todo momento las métricas, sabemos los números de lo que nos cuestan los leads, sabemos cuánto nos cuesta hacer una llamada de ventas con un cliente y cuánto nos está costando el captar ese cliente con los anuncios. Si tenemos en todo momento registrado todo el proceso, vamos a ser capaces de poder escalar eso, porque si invertimos 10 y conseguimos 30, pues vamos a ser capaces de meter 50 y sacar 3 veces más. Entonces ahí es cuando podemos escalarlo, pero para eso necesitamos el volumen, y el volumen ahora es lo que te voy a contar, que ahí está el cuello de botella en tus campañas, que eres tú, porque no tienes tiempo para ir a ese volumen de anuncios. ¿Por qué? Porque se sigue creando anuncios como en 2018, con una manera manual, que es grabando, escribiendo los guiones, es un proceso lento y no es escalable. Pero hoy, en 2025, la inteligencia artificial nos permite generar 20 veces más de anuncios que vendan por nosotros en automático, sin necesidad de grabarnos gracias a los clones, sin necesidad de escribir los guiones gracias a los agentes de inteligencia artificial, porque ya es posible generar agentes que son como trabajadores muchísimo más elaborados, muchísimo más avanzados que una persona, porque es capaz de analizar toda la biblioteca de anuncios de Meta, analizar más de 1.000 competidores, sacar los anuncios ganadores, escribir esos guiones adaptados a nuestro negocio, luego de ahí mandárselo a los clones y generar el contenido. Una barbaridad, y sin tener que ser un crack en inteligencia artificial, porque a día de hoy parece muy complicado, parece que hay que saber 1.000 cosas, 1.000 herramientas, y parece que de primera vista choca, pero si sabes bien qué herramientas utilizar, cómo hacerlo,
qué sistemas implementar, es mucho más sencillo de lo que parece porque a golpe de clic puedes generar anuncios sin necesidad de grabarte, súper sencillo. El punto número 2 y muy importante de este vídeo es la metodología IA Frankenstein. ¿Por qué se denomina la metodología IA Frankenstein? Porque la mayoría de negocios a lo que estamos acostumbrados actualmente es a generar 5, 10, 20 anuncios para pues, lanzar campañas, testear a ver cuál es el ganador, cuál funciona mejor, pero se olvidan de que así no están testeando. Porque si no estás probando diferentes ángulos, hooks y estructuras de forma recurrente y sistemática, no estás testeando, sino que estás apostando a ver si encuentras el ganador. Que por un lado es lógicamente hay que apostar al principio, pero no es sostenible, porque si cada semana tienes que estar probando nuevos anuncios para ver cuál funciona mejor y cuál funciona peor, no es escalable porque demanda de tu tiempo y al final te encuentras en ese cuello de botella que hablábamos. Entonces, ¿qué nos permite esta metodología? Nos permite hacer diferentes combinaciones ilimitadas porque no vamos a crear un anuncio del tirón, sino que vamos a hacer como piezas de Lego. Vamos a separar el gancho, el cuerpo y el llamado a la acción. Lo vamos a crear por separado. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que vamos a hacer es probar diferentes ganchos con diferentes ángulos, diferentes enfoques y de un ángulo, que ahora os explicaré qué es esto de los ángulos, de un simple ángulo vamos a poder generar hasta 90 diferentes anuncios. Entonces, por un lado vamos a generar los ángulos, que son esa manera de tocar ese dolor a diferentes personas desde diferentes perspectivas, porque no solo hay un problema y no solo se va a identificar nuestro avatar de una manera, sino que vamos a intentar atacarle desde diferentes ángulos de vista o de venta. Entonces, por ejemplo, cogemos un ángulo y lo que vamos a hacer con ese ángulo es generar unos 10 hooks o 15 o los que hagan falta con diferentes enfoques. Entonces, de cada hook generaremos un anuncio. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, 15, 20 anuncios. Pero luego vamos a generar dos cuerpos. Por lo tanto, hay otra combinación, el doble de combinaciones y luego CTAs. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que con solo un ángulo podemos convertir 90 anuncios distintos, solo cambiando esos hooks y esos enfoques de los hooks. Por ejemplo, está tipo meme, tipo viral, controversial, estadístico, hay un montón de enfoques. Y todo esto sería insostenible si lo tuviéramos que grabar nosotros. Por lo tanto, aquí es donde entran los clones digitales de inteligencia artificial. Porque gracias a ellos simplemente vamos a subirle el guión y no hace falta grabarnos y solamente en 4 clics vamos a generar anuncios. Por lo tanto, podemos conseguir una infinidad de anuncios que si lanzamos todos esos en las campañas publicitarias vamos a conseguir muchísimos mayores retornos de la inversión que si lo hacemos manual. Porque si antes estábamos invirtiendo, por ejemplo, 10 euros y sacamos 30, de esta manera vamos a reducir entre un 30 y un 40% los costes de lead, las métricas y por lo tanto, invirtiendo lo mismo, vamos a sacar 3-4 veces más de retorno. Entonces, esto es lo que hago yo en mis campañas. Por ejemplo, aquí como podéis ver, esto es en las campañas de Meta Ads. Tenemos diferentes ángulos, voy creando distintos anuncios con diferentes ángulos y cada uno tiene un hook diferente. Entonces, por ejemplo, en este conjunto de anuncios, en esta campaña tenemos 20 anuncios, pero esto multiplicado por diferentes ángulos, pues sacamos una barbaridad. Y al final de aquí sacamos los ganadores y luego empezamos a seguir escalando los anuncios, cambiando más enfoques, cambiando más hook, pero todo sin grabarnos. Simplemente se lo metemos al clon y el clon graba los anuncios. Vale, Pablo, pero ¿y cómo creamos esos anuncios? Perfecto, pues vamos a ir a esta estructura que vais a flipar. Os va a aclarar mucho la mente. Seguramente alguno de vosotros ya conozcáis este tipo de estructuras, pero aquí esto es infalible. O sea, esto es la base de todo anuncio que hay que cumplir y que si tú cumples esto, tienes casi el 90% de todas papeletas para conseguir anuncios ganadores. La estructura se basa en 3 pilares. Por un lado, vamos a tener el hook y el problema, ¿vale? Vamos a tocar ese problema en el hook con un ángulo, porque el éxito de las campañas, lo más importante es encontrar un hook con un ángulo ganador. Si nosotros encontramos un ángulo de ventas ganador, simplemente si funciona el hook, va a funcionar el anuncio. Si no funciona el hook o el ángulo de ventas no conecta, no llama la atención, no es ganador, da igual el resto del anuncio que no va a valer. Luego, por otro lado, vamos a tener el cuerpo, que para el cuerpo podemos hacer distintos tipos de cuerpo, pero están las típicas fórmulas, la de AIDA, la de PAS. Entonces, simplemente vamos a tener que utilizar, por ejemplo, agitar el problema que hayamos tocado al principio, lo podemos agitar. Podemos generar también intriga, podemos dar contexto del problema de nuestro negocio
luego vamos a dar la solución al problema y también podemos añadir un poco de prueba social para dar a ver que sabemos lo que hacemos y que la gente confíe más en lo que vendemos. Y al final vamos a hacer un llamado a la acción, que es explicar qué tiene que hacer después de ver ese anuncio para solucionar su problema y cuál es el siguiente paso. Pues ves un vídeo de 5 minutos, haz clic en el botón y rellena el formulario, el llamado a la acción. Entonces, si aplicáis esta estructura, funciona en todos los casos. Hay que saber encontrar bien el hook y el ángulo ganador. Y por último, nos vamos a ir al paso número 3, que una vez ya sabemos el problema, que es la grabación, que no es escalable, una vez sabemos la metodología de cómo crear esos anuncios con la metodología IA Frankenstein para poder testear una infinidad de anuncios, bien el sistema escalable con los clones de IA, que es la pieza fundamental para que todo ese sistema funcione y sea escalable. Porque la pieza fundamental para que sea sostenible, escalable y no dependa de tu tiempo es utilizar los clones digitales hiperrealistas. Que para el que no lo entienda, tengo otro vídeo en el canal que explico qué es esto de los clones, cómo crear anuncios con clones, pero son réplicas exactas a tu imagen y voz, exactamente igual que si te grabaras, pero creamos una vez el clon y ya podemos utilizarlos de por vida porque adaptar los labios, adaptar los gestos y simplemente con subirle un audio del anuncio se crea el anuncio. Entonces, esto lo que nos va a permitir es ejecutar la metodología sin necesidad de que nos grabemos, sin escribir el guión, sin que dependamos de nuestro negocio y las campañas dependan de nosotros. ¿Y por qué vamos a utilizar esto? Porque si no, no sería sostenible, como había comentado, no es sostenible estar constantemente cada semana grabando 50, 100 anuncios. Nadie puede grabar esa cantidad de anuncios por semana sin quemarse, porque lo puedes aguantar una semana, pero al final tu negocio depende de muchas cosas y al final acabas quemado. Entonces, la inteligencia artificial es la pieza angular que nos va a permitir en 20 minutos lo que antes nos tomaba semanas, nos tomaba días el estar constantemente grabando esa tanta cantidad de anuncios. Y ya no se trata de quién tiene la mejor idea, sino quién es capaz de testear más rápido, más barato y sin fricción. Porque es importante encontrar esa idea ganadora, pero no es lo mismo lanzar 10 anuncios pensando que son ganadores a lanzar 100 y lanzar esos dardos, porque al final hay mucha más probabilidad de que los anuncios funcionen mejor. Y el tiempo ya no es una excusa porque ni vamos a necesitar cámaras, ni grabarnos, ni estudios, ya no vamos a tener que estar constantemente perdiendo mañanas y mañanas grabando y yendo a estudios, porque con el clon y un sistema que es inteligente, o sea, le vamos a subir los audios y automáticamente esos clones van a generar los anuncios, ya no hay problema para ir a volumen. Entonces, cualquiera que siga grabando anuncios está compitiendo en una desventaja, porque a día de hoy ya hay muchos negocios y muchos referentes, porque hasta el más referente como Alex Hormozi tiene sus propios clones. Hasta él se ha clonado para no tener que grabar contenido, o sea, para que veáis el nivel de avance de la inteligencia artificial. Y esos clones van a ser los que trabajen 24/7 por nosotros. Incluso nos podemos ir a dormir y va a seguir el negocio captando clientes y generando ingresos. Como por ejemplo, yo desde cero, creando el anuncio desde cero, consigo clientes por menos de 2 euros, estar constantemente las campañas funcionando y testeando nuevos ángulos para conseguir clientes sin necesidad de grabarme ni un absoluto anuncio. Entonces, como conclusión, lo que podemos sacar de aquí es que si hacéis clic en la descripción vais a tener la presentación de los recursos que os había comentado, vais a tener toda esta presentación, asistentes de IA para crear anuncios, vais a tener vídeos de cómo crear estos clones súper realistas y ahorraros los años de prueba de error que yo he cometido, plantillas, presentaciones, tenéis allí en la descripción un montón de recursos gratuitos. Y ya no es una cuestión de si deberías grabarte o no, sino una cuestión de si de verdad quieres escalar o quieres seguir dependiendo, que tu negocio siga dependiendo de ti, de tu tiempo, seguir en ese techo de cristal de facturación, o de verdad quieres implementar sistemas de inteligencia artificial que lo que te permiten es ahorrar tiempo, salir de la operativa y hacer mucho más escalable un negocio. Porque si puedes crear más de 50 anuncios en minutos, testear una infinidad de ángulos, tener contenido, ya sea anuncios en redes sociales, en Instagram, incluso VSL, YouTube, todo eso puedes utilizar los clones para todo ese tipo de contenido. ¿Por qué seguir grabándonos cada semana? Es que no tiene sentido. Lógicamente, puedes seguir grabándote, pero siempre puedes tener los clones de recurso para el día que no tengas tiempo, salir con los clones. Entonces, la IA y los clones ya no son el futuro, sino es una realidad que ya puedes aplicar a día de hoy y que tu competencia ya está usando.
Y ya no es cuestión de cuándo lo hago, no, o si lo hago o no, sino cuándo voy a implementar esta ventaja competitiva antes que mi competencia para no solo ahorrar tiempo, sino también generar más ingresos y aumentar el retorno de la inversión de nuestras campañas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo este sistema, esta manera de generar contenido sin necesidad de grabarnos y aumentar el retorno de la inversión sin que dependa de nuestro tiempo. Y como el tiempo es muy valioso, me despido y aquí os dejo otro vídeo que seguro que os gusta. ¡Let's go!